Mamita, no saben lo picante que está la cosa también. En el corte no paran de debatir. Tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó con el tema de las audiencias públicas? No, parece que Se está tomando examen acá, ¿eh? No, el fallo es contundente en ese sentido, pero bueno, a lo mejor hay otra interpretación. El fallo dice que el control, digamos, no solamente dice que la audiencia pública, si bien no es vinculante, debe ser tomado en cuenta todo lo que se diga allí para la medida luego de la concluida la audiencia, sino que se tomen en cuenta lo que se dice, se lo arroga, digamos, la Corte hace el control de que efectivamente se cumpla esa orden. Digo, o sea que no es hacer soslaya de la audiencia pública, pero bueno, si los muchachos así lo consideran, todo bien. No, la audiencia pública, la audiencia pública para nosotros es muy importante y por eso pedimos también que se haga en el interior, que no se va a hacer, porque a diferencia de lo que dice recién el legislador, hay en el interior del país aumentos enormes que han venido. No, yo no digo que no. Yo digo que los aumentos en el interior del país ya existían en muchas provincias. Que no se le dé el derecho ni siquiera a lo de la audiencia pública. Preguntale a los rosarinos, a los salteños, cuánto pagan de Ahora luz. bien, no, pero ahora aumentó, es casi Pablo, vinculante y en eso no hay que engañar ni hacer demagogia. Okay, es casi vinculante. A ver, Nicolás, déjame meterme con el no va a ser vinculante, el es decir, que la gente va a recibir el aumento igual. En ese sentido, queremos que haya un paro nacional. Vamos a meternos con otro tema que también es importante. Ahora el debate y va a estas conclusiones. El gobierno en su discurso político permanentemente está diciéndole a la gente que van a llegar inversiones, que va a haber una lluvia de inversiones. De hecho, el presidente Mauricio Macri está presente en el G20, en el grupo de los 20 países más importantes, en la búsqueda de estas inversiones y confía en poder captar algunas de ellas para nuestro país. Mañana va a estar dando un discurso que justamente va a estar relacionado con esto en la Argentina. ¿Confían ustedes que van a llegar las inversiones al país? A ver, Juan Pablo. Yo creo que sí. La presidenta Cristina iba a todas las reuniones del G20. Es lo que hay que hacer. Después hay diferencias. No estamos tan afuera del mundo, ¿no? Tan aislados. Bueno, los aliados de ustedes eran diferentes a los que nosotros planteamos. Ustedes planteaban una alianza con Venezuela, con Cuba. Nosotros creemos que hay que hacer alianza con otros países. Pero íbamos al G20 también. Bueno, para el G20 también. Entonces, en política exterior está bien que el presidente participe de ese tipo de reuniones. Nosotros creemos que la Argentina se está abriendo al mundo. Han venido muchos presidentes. Y las inversiones no son de un día para el otro. Las inversiones demoran. Las inversiones... ¿Cuánto? Depende. Está establecido un tiempo, bueno, pero, porque la gente también está expectante de esas cuestiones. Yo a veces siento que en los discursos se dicen van a hacer inversiones, la Argentina va a empezar a mejorar, va a empezar a bajar la inflación. Y sin embargo, pero sin embargo digo, y siempre lo decimos acá, y seguramente he sido testigo de esto, hay mucha gente que está viviendo la crisis hasta que la está pasando en carne propia. Digo, mucha gente que quizá tenga un pasar económico mucho más importante y otro que realmente la está pariendo, que no llega a fin de mes, que es complicado, y que esto realmente empujaría a esa cuestión de decir, voy a tener laburo o no. ¿Cuándo es? Una cosa son las inversiones que pueden venir y que van a venir a largo plazo. Otra cosa es lo que está ocurriendo hoy. Nosotros tenemos dos problemas. Tenemos la crisis de Brasil, que es un problema muy fuerte para la República Argentina. Por suerte ahora la industria automotriz, este mes hubo venta récord de autos. Porque también hay que ver qué pasa con los precios en la Argentina, porque de golpe los autos empezaron a bajar en la Argentina porque no los podían vender en Brasil, ¿no? Sacamos la ley de pymes en el Congreso, una ley que votaron la mayoría de los bloques representados en el Congreso. Bueno, ustedes no, porque ustedes no están de acuerdo con la propiedad privada. Entonces, lo que hay que construir en la Argentina es fortalecer las pymes, que son las mayores creadoras de empleo, y también hay que trabajar el frente externo para que vengan inversiones, pero no hay que únicamente mirar el frente externo y esperar que vengan inversiones, porque tenemos que trabajar el mercado interno. Te lo voy a preguntar a vos, Juan Pablo, se lo he preguntado a los economistas en la mesa anterior. ¿Crees que los políticos argentinos, te lo menciono en tu partido, lo amplío a todos ustedes, tienen que tener sus ahorros en el país para poder moverlos acá? Por ejemplo, un Melconian que tiene 60 millones de dólares afuera. Yo personalmente creo que los políticos argentinos no deberían tener ni nacionalidad extranjera. Yo personalmente. Deberían tener su plata en el país y hacer inversiones en su país. Eso no implica que alguno pueda tener plata en el extranjero porque no es delito. Yo personalmente creo eso. Creo que si uno se dedica a la función pública tiene que ser austero en la vida pública, tiene que tener la plata en su país y hasta yo creo que ni siquiera debería tener nacionalidad de otro país. Eso es lo que creo yo, Juan Pablo Arenaza. Después que cada uno haga lo que quiera. Con respecto a las dos cosas, el G20 y a la parte fuera también. Totalmente de acuerdo con Juan Pablo, está fuera de discusión.
Es más, me parece una tomada de pelo al pueblo argentino. Está fuera de discusión, pero no se discute, digo, tampoco se implementa. Sí, bueno. Todos los partidos políticos, hay políticos que tienen plata afuera. Pero por eso te lo digo. Está muy mal. Yo creo que estamos mal. analizando una situación en la cual un presidente de la nación va a vincularse con otros presidentes de otras naciones a buscar inversiones y por otro lado el ejemplo del país es que las personas tienen la plata afuera. Ocurre en todos los países del mundo. En Europa... Y no está bien. No está bien. No. Sí, personalmente creo que está mal. Creo que si uno se dedica a la actividad pública, tiene que tener una vida austera. Si te gusta la guita, dedícate a la función privada, porque en lo público vos no haces plata, no tenés que hacer plata, vos tenés que tener una vida de austeridad, que no significa vivir mal, porque el sueldo que nos pagan a nosotros nos alcanza para vivir bien, entonces tenemos que tener una vida austera, no te alcanza para tener 38 autos ni 50 casas. A ver, Paco. No, con respecto a las inversiones del gobierno, ¿no? Con respecto a las ellos inversiones, se hacían su vida privada antes, eso no significa, eso es una vida privada antes, estoy hablando cuando sos funcionario público. Como Aragure está el gobierno. Tenemos la gobernadora más pobre de los últimos 50 años. Tiene mitad de casa, mitad de un auto, no tiene nada María Eugenia Vidal. Yo creo que es un ejemplo. A ver, Paco. con respecto a las inversiones, a la llegada de inversiones, obviamente que nosotros tenemos una gran expectativa en ese sentido, siempre, ahora y antes, porque tiene que ver con el desarrollo del país. Ahora, siempre con reglas de juego claras. Lo que se señala, que Argentina estaba fuera del mundo y hoy se están reacomodando las relaciones internacionales y estamos volviendo a ser normales, para mí es otra vez volver a foja cero respecto de la autoridad que logró la Argentina en el contexto internacional, donde nuestra propia presidenta, primero Néstor Kirchner, revitalizando la región, revitalizando el Mercosur, la UNASUR, en todos los esquemas, ¿no? En lo productivo, en el intercambio comercial, pero principalmente en la cuestión cultural, que es lo que en definitiva los grandes padres de la patria, San Martín y Belgrano, soñaron en su momento, ¿no? Y después, Cristina yendo a todos los foros internacionales, al G20, como presidente en su momento en Naciones Unidas, haciendo planteos que fueron incluso aprobados por amplia mayoría en el seno de Naciones Unidas, como por ejemplo un sistema de reestructuración de deudas más humano, por decirlo de una manera, para que los países no se pongan de rodillas, que fue aprobado por prácticamente la mayoría del plenario de la Asamblea de Naciones Unidas, salvo los países centrales donde viven los principales especuladores. Hoy leí en página 12 que ya hay un dictamen de Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se va a llevar al plenario diciendo que lo que ustedes le dieron como herramienta al gobierno nacional de pagarle 15.000 millones de dólares a los fondos buitres es un terrible retroceso en el concierto de las relaciones internacionales. Y en el G20, yo mismo he trabajado como superintendente de seguros de la Nación en una serie de medidas muy finamente trabajadas y conducidas por Cristina para mantener nuestra silla dentro del G20. Y si hoy Mauricio Macri está en China, en el G20, es por el trabajo fino que hizo Cristina para mantener esa posición de la Argentina, por supuesto una posición independiente, autónoma, de igualdad con el resto de los 20 países miembros, que veo con preocupación que hoy nos aplaude Obama y eso significa que estamos volviendo a tener buenas relaciones con el mundo. A ver, Florencia. Yo, cortito, 14.500 millones de dólares denunciaron que hacían contrabando las importaciones el gobierno pasado respecto de la aduana. Por lo tanto que muy nacional y popular, pero el poncho no aparece, como decimos en el campo. Segundo, este gobierno abrió las importaciones que no se necesitaban, por ejemplo, a porcino. Entonces los productores porcinos están compitiendo con cerdos de Dinamarca, que nada que ver, y está golpeando fuerte algunos mercados. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Suspensión de importaciones por 120 días para fomentar las pymes, potenciarlas, trabajar en serio con las pymes. Y con lo otro, hasta ahora acá han llegado inversiones en soja, minería y bicicleta financiera, como se llama, cosas que no generan trabajo. Nosotros necesitamos focalizar, por lo menos pensar en que no paguen impuestos las pymes, por lo menos hasta que se asiente la inflación, el traspaso, el ajuste y todo lo que sabemos, pero focalizar puntualmente en pymes, pero no con palabras, sino concretamente qué es lo que genera trabajo, y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Siempre salir al mundo y hablar y vender a Argentina suma en todos los aspectos, sea económico, sea político, sea deportivo, lo sabemos. Lo que hoy recibimos en Argentina son inversiones que no generan empleo. Nicolás.
Mira, yo creo que hay que tomar lo que dijo Obama con respecto a la felicitación que hizo a Mauricio Macri por cómo viene llevando el gobierno en la Argentina en los últimos meses desde que asumió, y comparó a Argentina, dijo Argentina junto con, por ejemplo, la India, ¿no? La India hace pocos días hubo una huelga de 180 millones de trabajadores contra los avances privatistas por aumentos de salario, es decir, por distintas reivindicaciones. Lo que está planteando claramente el gobierno con esto de que vendrían las inversiones, que ya lo viene planteando hace tiempo, primero es demagogia, digo, porque hay una situación en la economía internacional de una crisis muy importante, marcabas la crisis de Brasil, pero además hay una crisis a nivel internacional. Entonces, uno escucha, ¿no? Y me parece que hay que conectarlo mucho con esto que se dice de que van a avanzar con una ley del primer empleo, ¿no? Que claramente es avanzar en la flexibilización laboral, o sea, avanzar aún más en la flexibilización laboral. Las inversiones van a venir a la Argentina en tanto y en cuanto, digo, los inversores van a venir en tanto y en cuanto encuentren una alta rentabilidad, cosa que es difícil encontrar esa rentabilidad. ¿No? Mira, yo creo que en lo inmediato hay una dificultad porque Argentina, ¿qué dijo Macri? Hay posibilidades en la minería, ¿no? Es decir, hay en algunos nichos, es decir, que están dispuestos a avanzar en el saqueo de nuestros recursos naturales a costa de la contaminación, etcétera, como también lo hizo el kirchnerismo, digo, ¿no? Pero claramente eso no es una demagogia en el sentido que no está dicho que vayan a venir inversiones. Primero tienen que lograr que el pueblo trabajador acepte condiciones de más flexibilización laboral. Por eso nosotros creemos claramente que esa ley que se intenta pasar como primer empleo es completamente avanzar en la flexibilización. Sí creo que si uno piensa en que el monopolio estatal del comercio exterior podría permitirnos avanzar en que lo que sale y lo que entra, ¿no? Pueda ser controlado no por las grandes cerealeras, por las grandes aceiteras, es decir, los grandes exportadores, que son los que dominaron inclusive durante los años del kirchnerismo, sino que claramente allí se pueda, porque ellos establecen los precios del mercado interno, es decir, si yo puedo vender un kilo de carne afuera a 50, bueno, entonces en la Argentina lo vendo a 50. ¿No? Bueno, y eso es lo que hacen permanentemente con todo. Entonces, privilegian la rentabilidad de las grandes empresas, de los grandes monopolios que controlan los puertos, por ejemplo. Bueno, los puertos, la cantidad de puertos privados que tienen para entrar y sacar lo que quieran del país, no lo controla nadie, ellos tienen el poder absoluto. Por eso digo, me parece que son medidas de fondo en las que nosotros del Frente de Izquierda planteamos siempre y que también insistimos con una medida con respecto a evitar la fuga de capitales. Porque ¿qué pasa? Las inversiones a veces vienen empresas, de hecho, en la cúpula empresaria en la Argentina, hoy, de las 500 principales, 2/3, casi 300, son extranjeras. A ver, hay un tema que es realmente importante. Todo, obviamente, se va vinculando desde el sector político. Y uno de los temas que preocupan a la Argentina son los niveles de desempleo. En estos días hubo despidos en el Ministerio de Educación y se analiza o se proyecta que puedan llegar a haber más despidos de acá a fin de año. ¿Cómo se sostienen ustedes con esas políticas de desempleo respecto a la ocupación en el país? Bueno, yo no sé de los despidos del Ministerio de Educación. Lo que ocurrió en la Argentina, cuando un gobierno cambia a otra administración, hay una cantidad de gente que se tiene que ir del Estado. Cuando yo termine mi mandato como diputado, la gente que trabaja conmigo se va a ir el 10 de diciembre del 2017 conmigo y esos no van a ser desempleados, va a ser gente que cumplió un trabajo hasta que mi mandato se terminó. Lo mismo ocurrió en muchos ministerios. ¿Qué ocurrió en la Argentina? Por primera vez, mucha gente no se quería ir de sus lugares de trabajo. Consideraban que era su lugar de trabajo y no es así, es una planta política que se tiene que ir. Hay ministros que tuvieron que sacar por decreto a directores. Los directores al otro día que el ministro se va tienen que renunciar porque son planta política. Eso con respecto a lo que ocurrió en el Estado. No se echó ningún trabajador que haya sido de planta estable. Ningún trabajador que haya tenido, porque es verdad que en la Argentina hay el Estado es el mayor, precariza el empleado público.
Entonces es un problema que hay que solucionar. Es un problema que se solucionó en la ciudad de Buenos Aires. Discúlpame, echaron a miles de trabajadores. Sí, se sacaron, se renunció a una cantidad de gente y se sacó una cantidad de gente de la planta política del Estado. En el Estado Nacional, en los estados provinciales, no solamente del gobierno de Cambiemos, también gobernadores vos sos diputado, cuando termines tu mandato va a haber una cantidad de gente que se va a ir. No, yo te estoy hablando, te doy un ejemplo. La candidata gobernadora del Frente de Izquierda en Jujuy, que era de la Secretaría de Agricultura Familiar, con 10 años de trabajo, fue despedida. Bueno, yo no sé casos puntuales. Si era un puesto político se tenía que ir. ¿Qué puesto político? No sé. 10 años decía que estaba trabajando. ¿Qué tiene que ver? Si el gobierno tuvo 12. Echaron a los delegados. Si el gobierno tuvo 12 años, no implica que estuviste 12 años trabajando. ¿Pero vos pensás que hay paros de estatales? ¿Hubo paros de estatales, pero porque a los trabajadores les gusta hacer paro? No. Sus compañeros fueron despedidos de verdad. Bueno, hay gente que habrá que rever si hubo algún caso de injusticia, pero la mayoría de los casos no es así. A ver, la mayoría de los casos hubo trabajadores despedidos porque, como vos decís, existía un régimen de precarización, distintas formas de precarización laboral, y entonces, ¿cuál era el argumento del gobierno? Decir, no, estamos rescindiendo contratos. A ver, la forma de contratación que tenían esos trabajadores eran precarias. Durante 10 años. Política durante si fuera solamente despedidos del Estado, podría entrar ese argumento. Pero como los despidos son generalizados, esto evidencia... 140.000 puestos privados. Esto evidencia una situación sobre el rol del Estado, sobre un mal asesoramiento, en el mejor de los casos, al presidente, sobre el contexto externo, sobre lo que iba a suceder con la apertura de las importaciones, con dejar de trabajar en la sustitución de importaciones en la industria nacional. La mejor inversión no es la inversión extranjera, que se lleva la plata a su país. La mejor inversión es la inversión en industria nacional, en apostar al consumo, que es lo que se hizo durante todo este último periodo. Eso hay que mantenerlo, sostenerlo. Los intendentes tenemos parques industriales. Esos parques hay que llenarlos. ¿Qué pensás que va a pasar, por lo menos de acá a fin de año? ¿Pensás que van a haber más despidos? Mientras nos sigan asesorando mal la patria financiera, el presidente de la Nación, no vamos a poder corregir el rumbo. Por eso es muy buena esa movilización que hubo y seguramente el presidente pueda escuchar y empezar a repensar algunas políticas que tienen que enderezar el rumbo. Y estoy seguro que las personas de buena fe, como Juan Pablo, que están dentro del espacio, también pretenden lo mismo. Por eso digo que hay tanta interna que lamentablemente la ganaron aquellos sectores vinculados con las corporaciones económicas que solamente buscan maximizar sus intereses, los que especulan con el poder financiero, con los que especulan a través de las importaciones que han destruido la industria nacional. Bueno, hay que dar vuelta a eso. Vamos a ver si el presidente está dispuesto a eso o ya tiene una posición ideológica tan clara y fuerte que no va a enderezar. A mí me parece que es importante también que la gente sepa que ser CEO exitoso de una empresa no significa que seas un funcionario exitoso en el Estado, porque un CEO lo único que tiene es que generar ganancias para sus accionistas. Cuando vos sos ministro de un Estado tenés que pensar en la tarifa, en el caso de la tarifa social, el mayor contribuyente, el impacto en la inflación. Digamos, hay un montón de variables que no tienen que ver solamente con utilidades, por un lado. O sea que suponer que el éxito de un CEO va a trascender en el éxito de un funcionario político es un error de concepto grave, por un lado. Y por otro lado, me parece hay CEOs buenos, hay CEOs malos, políticos. No, pero no pasa por los CEOs, digo, me parece que la falta, que hay una concepción. Hay que construir, si un CEO quiere trabajar en el mundo público, que tiene todas las posibilidades y lo puede hacer, tiene que saber que la cultura de lo público no tiene que ver con lo privado. Eso es lo que vos digo, me parece Entonces, que hay gente que se confunde y pero bueno, pero el gobierno de Macri tiene todos CEOs, digamos. Bueno, la mayoría, bueno, Dietrich en transporte. Rogerio Frigerio no es CEO, Patricia Bullrich no es CEO. Bueno, son los únicos dos. No es CEO, ¿cómo que? O tres, pero después los otros, en los que generan grandes recursos, son todos Dietrich en transporte, es como la obvia, pero en realidad eso no garantiza éxito. Fue secretario de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una experiencia. El éxito más grande. Está bien, pero ¿cuál es su cualificación política? Digo, a ver, hay declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados que elocuente, dijo que son los que están nombrando. Pero lo que quiero decir, no digo que sean ni buenos ni malos, ni siquiera un juicio de valor sobre ellos. Digo que la idea del traspaso de lo privado a lo público no siempre garantiza que el éxito en tu gestión en una empresa lo lleves al funcionario. A eso es lo que voy, por un lado. Por otro lado, también acá hay digamos, de los últimos datos del INDEC, un 9,3% de inflación. Digamos, acá no se está controlando
la inflación, o por lo menos la inflación que dicen que en agosto, así, perdón, de desempleo. Hay un interanual, perdón, me confundí, sí, hay un interanual de inflación que estaba pensando 40-45%. Por más que, como dicen, agosto fue un mes seco, o sea, un mes de inflación, pero tiene que ver también porque están suspendidas las tarifas, porque no se abren las paritarias, digo, hay un montón de circunstancias que no se está viendo. La inflación empieza a bajar. No, pero ¿a costa de qué? De recesión, digo, eso tampoco es negocio. Un plan monetario. Entonces, que empieza a bajar. Está bien, pero me parece que el país crece con un trípode, como siempre dice La Baña, con un trípode que es salario, es empleo, y digamos, es la discusión de las paritarias y todo lo que tiene que ver con eso. Cuando vos secás esa parte o no la discutís, o no sé, la clase media está por debajo, 10% menos que el año pasado respecto de su poder adquisitivo por el impacto inflacionario, que obviamente no es responsable de este gobierno, pero no está haciendo nada para resolverlo, por lo menos de acuerdo a lo que dijo. Bien, una pausa cortita, Nicolás, un segundo, ya venimos con más y vayan preparando una conclusión de este debate que ha sido